Buenos días, amada iglesia, amado pueblo de Cristo que me escuchas en esta mañana. Saludos, un abrazo del pastor Delfino Vázquez de Nueva Amistad. Y hoy sin duda el tema en el cual vivimos hoy es la inseguridad que vivimos en este tiempo, en este año 2020. Hoy se toman decisiones basadas en la seguridad en todos lugares. Hoy estamos viviendo bajo una fuerte tensión como país, como nación. Y los gobiernos hoy toman decisiones y cambios que están afectando tu vida y cambios que están afectando nuestra manera de vivir. Y esto sucede cada día. Hay una razón por qué ellos toman cambios y toman decisiones, y esa es parte de la soberanía de un país, es parte de la soberanía de un gobierno, tomar decisiones y hacer cambios. Pero en esta mañana yo también te quiero hablar de una soberanía que es sobre todo, una soberanía que es sobre todo el mundo, sobre cada nación, sobre cada vida. Y esa es la soberanía de Dios que también cuenta y también afecta nuestras vidas. Hoy en este tiempo vivimos cambios y cosas que están sucediendo en el día a día y que afectan nuestras vidas en estos tiempos. Pero pongámonos a pensar, por ejemplo, no hemos vivido en un cambio fuerte. Por ejemplo, ¿qué sucedería con nuestras vidas si tuviéramos un diluvio de 40 días fuerte? ¿Cómo cambiaría eso nuestras vidas? O por el otro lado, tuviéramos un tiempo de 3 años o 4 años sin lluvia. ¿Cómo eso afectaría nuestra manera de vivir? Seguramente lo afectaría muchísimo. Y eso es parte de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta cada día en nuestra vida. La vivimos cada día, pero no nos damos cuenta. Porque por la soberanía de Dios hoy podemos ver que hoy existe el día. Hoy sale el sol por la soberanía de Dios, aunque tú y yo no queramos. Llegará la noche, aunque tú y yo no queramos. Y llegarán todas esas cosas que vienen el día a día. Aunque nosotros no queramos, esa es parte de la soberanía de Dios, porque Dios tiene el mundo en sus manos, porque Dios gobierna, y los cambios de Dios también se hacen visibles muchas de las veces. Pensar en la soberanía de Dios es bueno, porque al final de todo, los cambios y las decisiones que Dios haga van a afectar a la humanidad y van a afectar nuestras vidas. Por esa misma razón quiero hablarte de este tema. Hay personas que tienen temor en este tiempo de muchas cosas. Yo recuerdo en los años 80 había una canción que se titulaba "De muchas cosas tengo miedo". Y aún recuerdo, no he escuchado esa canción hace, 30 años, pero aún la recuerdo, cada cosa de la cual hablaba que decía "tengo miedo". Y en una de sus notas, de sus versos decía: "Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte". Decía: "Tengo miedo de saber que la eternidad no existe". Y muchas de las veces vivimos así. Hay gente que tiene miedo de vivir, hay gente que tiene miedo de morir, hay gente que tiene miedo de todo. Y te voy a decir una cosa: ese miedo no tiene que ser así. El único temor que sí tenemos que tener es la reverencia y el temor a Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esa es una reverencia, no es un miedo. Así que hay muchas razones por las cuales, como decía esta canción, hay muchas razones, muchas cosas de las que el mundo tiene miedo. De cualquier cosa hoy la gente tiene un temor y vive atrapada en ese temor. Y muchas de las veces el miedo puede ser de cosas reales o puede ser cosas no reales. La mayoría de las veces tenemos miedo en cosas que no son reales. Pero si Cristo mora en tu corazón, si tú vives en Él, como dice la palabra, de modo que si el que está en Cristo, nueva criatura es. Si tú vives en Cristo, tú debes de vivir de una manera diferente. Tú y yo debemos de vivir de una manera diferente. El apóstol Pablo decía con gran seguridad, decía: "Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". En otras palabras, lo que decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es estar cerca de Cristo y el morir me acerca mucho más a Él. Esa es la verdad. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que estar seguros. Y el tema de esta mañana lo he titulado "Yo estoy seguro".
Ese es el título, ese es el tema de esta mañana. Yo estoy seguro. Y aunque muchas veces la gente tiene temores y inseguridades, hay veces que no nos ponemos a pensar de qué cosas tú estás seguro. ¿De cuántas cosas puedes estar seguro? Y de eso habla el tema en esta mañana. Quiero que me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versos 37 al 39 por ahora. Y dice la palabra del Señor: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces declara la palabra, dice la palabra del Señor: por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro. ¿Qué es lo que guía nuestras vidas cada día? ¿Cuáles son esas cosas o esas verdades que gobiernan y le dan dirección a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, a nuestras acciones que tomamos cada día? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es mi seguridad? Dice el apóstol Pablo: yo estoy seguro. ¿De cuántas veces, muchas veces tenemos una idea vaga? Y esto nos desafía a ti y a mí a tomar decisiones y saber en profundidad en las cosas que nosotros creemos. Porque hay muchas cosas que las creemos pero no tenemos ningún fundamento. Muchas de las veces solamente son pensamientos, muchas de las veces solamente son filosofías, muchas veces solamente son sospechas, porque ni siquiera son cosas verdaderas, porque no tienen un fundamento. Sin embargo, la palabra de Dios, y yo te quiero hablar en esta mañana de lo que yo estoy seguro, y te voy a compartir 4 verdades fundamentales. ¿Por qué creo yo lo que creo? ¿Y por qué dice el apóstol Pablo: yo estoy seguro? Y nuestra seguridad se basa, dice la palabra del Señor, primeramente, número 1, verso 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es lo que hace la pregunta. La primera cosa que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La primera verdad que tenemos es que estar tú y yo seguros. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios contigo? ¿O no está contigo? Porque de ahí dependen muchas cosas. Esta es una verdad fundamental que necesitamos entender y necesitamos estar seguros. ¿Dios está conmigo o no está conmigo? Y no estoy hablando de que tú sientas que si lo mereces o que no lo mereces, el que Dios esté contigo. La pregunta es: ¿está Dios contigo o no? Esa es la pregunta en esta mañana. Y dice la palabra en el verso 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que significa esa seguridad de que Dios está a tu favor o que Dios está a mi favor? Tenemos que tener esa seguridad. ¿Está Dios a tu favor o no está Dios a tu favor? Lo que la palabra de Dios aquí dice es la justificación. La justificación no quiere decir que somos inocentes. Porque si Dios estuviera en contra de nosotros, quiere decir que nosotros estaríamos separados de Dios. Y en ese aspecto estaríamos separados de Dios y tendríamos temor. ¿Temor a qué? Temor al castigo que pudiéramos recibir. Y eso es muchas de las veces por qué el pueblo vive en temor. Porque tienen temor de un castigo. Pero si tienes temor al castigo, entonces quiere decir que a lo mejor no estás seguro de que Dios está a tu favor. Es una gran diferencia. Va a haber una gran diferencia en tu vida y en mi vida. El entender, el estar seguros de esta verdad.
Porque si Dios te llamó, Dios dice la palabra que también te justificó. Justificación quiere decir ser declarado inocente, aunque no lo seas. Es ser declarado inocente. Tiene la idea de una situación, una verdad legal. Usted debe una multa de un automóvil, usted va y se presenta ante la corte, ante el juez, con su multa en la mano. El juez tiene una copia de su multa y el juez de repente le dice: ¿sabes qué? Puedes irte, no debes nada. No, pero aquí me dieron una factura, tengo una multa que se me ha dado, pero ya no debes nada. Está pagada, alguien más la pagó por ti. ¿Quiere decir eso que tú eres inocente? No, no eres inocente, sino alguien más la pagó por ti. Eso es lo que se llama justificación. Justificación no es que nosotros no hayamos pecado, porque la palabra de Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero mediante la justificación de Dios, porque la palabra de Dios aquí nos dice claramente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto te lleva a un pensamiento de otro nivel. Pensar en eso. ¿Cómo Dios no te podrá dar cosas? Dice la palabra del Señor: si Dios nos entregó ya a su propio Hijo, ¿habrá algo que Dios no nos pueda dar? ¿Habrá algo que Dios nos pueda negar? Dios pudo darnos todo, pero habernos negado a lo más valioso, que era su Hijo. Pero sin embargo dice la palabra que Él nos entregó a su Hijo, que era lo más valioso. ¿Cómo no nos dará las otras cosas? ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. Créelo, Dios está. Si alguien está interesado en esta vida y en la vida eterna, si alguien está interesado en tu vida, es Dios. Si a alguien realmente le interesa lo que va a suceder con tu vida y tu futuro y mi futuro, es Dios. Dios está interesado, y porque Dios está interesado, Dios está a tu favor. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Dios está a tu favor, y eso quiere decir muchas cosas. Tener a Dios de tu favor significa muchas cosas que te dan esa seguridad, que te dan esa paz. Porque sabes que tienes al Todopoderoso contigo. El Todopoderoso está a tu favor, está de tu lado, está contigo, está dispuesto a ayudarte. Y esa es una gran verdad fundamental por la cual necesitamos entender y recibir en esta mañana. Dios está a nuestro favor. Número 2, Dios nos hace justos. Verso 33. Dice la palabra de Dios, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos? Dios, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Si el que nos podía acusar o el que nos podía castigar es Dios, pero dice que la palabra del Señor, que Él es el que nos justifica. Justificación. Lo que está diciendo la palabra aquí en el tema de la justificación, necesitaríamos argumentos para nosotros demostrar nuestra inocencia, para justificarnos delante de Dios, pero no los hay. Pero dice la palabra que somos justificados. ¿Sabes qué? Una sola cosa hicimos. En vez de presentar una lista de argumentos de decirle a Dios por qué nosotros hicimos todo lo que hicimos, en vez de presentar toda una lista en nuestra defensa, todo lo que hicimos fue haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra: somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que podemos justificarnos delante de Dios, decir: Señor, yo hice tantas obras, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, y tratar de justificarnos delante de Dios. Mas sin embargo, solamente hicimos una cosa: poner nuestra fe en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que no hay condenación. ¿Por qué? Porque somos justificados mediante Cristo Jesús. Y no solo eso. Número 3, dice la palabra en el verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de
ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, dice la palabra del Señor que Cristo nuestro Señor intercede por nosotros en todas estas cosas. ¿Por qué somos vencedores? Porque Jesucristo está intercediendo por nosotros en el sufrimiento, en la dificultad, en la persecución, en el hambre, en la falta de ropa, en el peligro y en el peligro de muerte. Dice la palabra, por causa de Él somos expuestos todo el tiempo. Hay una realidad, hay una verdad. Yo creo que la mejor manera de enfrentar y la mejor manera de fortalecernos es enfrentar y reconocer las cosas como son. Una cosa es cierto, dice el apóstol Pablo, nosotros somos expuestos por nuestra fe. Somos expuestos, estamos expuestos todo el tiempo. Pero no solamente estamos expuestos todo el tiempo. Dice la palabra que Cristo intercede por nosotros en todo el tiempo. Bendito sea su nombre. Dice, ¿quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 34, el que también intercede por nosotros delante de Dios. Dice la palabra, hay un solo intercesor. No hay nadie más que interceda por nosotros. La palabra del Señor dice que el que está a la diestra del Padre es Jesucristo. Dice, y Él intercede por nosotros ante el Padre. Es decir, Él aboga, Él habla. Él presenta ante Dios todas las cosas que nosotros necesitamos cada día. Él es nuestro mejor, y no solamente nuestro mejor, nuestro único intercesor. El que puede abogar por nosotros, el que puede mover el corazón del Padre a favor de nosotros. Qué bueno es que tengamos a alguien que mueva el poder, alguien tan cerca como Jesucristo, nuestro intercededor. Eso es importante, y esas cosas siempre nos van a dar esa seguridad que necesitamos nosotros cada día en nuestra vida. Aleluya sea su santo nombre. Fundamentos de mi seguridad. No solamente Cristo intercede por nosotros, pero también dice la palabra, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que está hablando aquí la palabra del Señor, está hablando de algo muy importante. El amor de Dios es algo indestructible. No se puede quebrar, no se puede romper. El amor de Dios soporta toda la prueba. Nada podrá separarnos. Dice la palabra del Señor, ni las cosas materiales que podemos ver aquí en este mundo, ni las cosas espirituales que hay. Pues dice, ni principados ni potestades. Nada de lo que hay, de lo que ha sido creado por Dios, podrá separarnos del amor de Dios. Del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en este día te hago una pregunta, la pregunta una vez más. ¿De qué estás seguro? ¿De qué estás segura tú en este tiempo? Ciertamente, de la misma manera que cuando cayeron las torres, la seguridad ya dejó de ser algo que teníamos, por ejemplo, en este país. Hoy, después de esto que estamos pasando en estos tiempos, va a crear inseguridad. Pero ¿sabes qué? Muchas veces eso nos favorece, porque podemos entender que las únicas cosas que tenemos seguras son las promesas de lo que Dios habla en su palabra.
de que la única seguridad con la que contamos es Dios. Y dice la palabra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo decía, para mí el vivir la vida es vivir en Cristo. Porque hay gente que tiene miedo hasta de vivir. Como decía esa canción, tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Hay gente que tiene miedo hasta de vivir, porque su vida no tiene sentido. Pero el apóstol Pablo decía, para mí la vida es Cristo Jesús. La vida que hoy vivo, lo que siento, lo que vivo, lo que respiro, lo que me mueve, lo que me hace gozar, lo que me hace soñar, lo que me hace vibrar cada día, lo que me hace llenarme de gozo, es Cristo Jesús. Eso es la vida. La vida en Cristo tiene sentido. La vida sin Cristo no tiene sentido, y el mundo tiene que buscar otras cosas que tengan sentido a su vida para seguir viviendo. Porque sin Cristo la vida de ellos no tiene sentido y no la tendrá. Pero en Cristo la vida cobra un sentido vivo. En Cristo Jesús. Y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me acerca mucho más a Él. Qué hermoso nosotros poder pensar eso. Y seguramente podemos pensar que ¿qué es lo bueno en medio de todo esto? ¿Qué es lo bueno de tener esa seguridad del amor de Dios? Del amor de Dios que solamente se logra a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué tiene que ver, pastor, el tema del temor con el amor? ¿Qué tiene que ver eso en medio de tantas cosas? Cuando nos hacemos esa pregunta, podemos ir en el libro de Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, y podemos ver en su primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y versos 18, y dice la palabra, Primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo voy a leer una vez más. Dice la palabra del Señor que en el perfecto amor no hay temor. Dice, en el perfecto amor no hay temor, sino que porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Y quiero leer una versión diferente. Dice, una versión nueva, dice, donde hay temor, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Dice que el miedo supone el castigo. En nuestro inconsciente, en nuestro profundo, muchas veces de lo profundo de nuestro ser, muchas veces nosotros pensamos eso, muchas de las veces. Pensamos que en medio, que esto será un castigo, pensamos que esto será una condenación. Pero la palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es importante entender qué tiene que ver el amor en medio del temor. El que ama a Dios. Y esta palabra, este mensaje comenzó hablando el apóstol Pablo acerca de lo que somos, de dice la palabra de que somos más que vencedores. Dice la palabra
Comenzó en el verso 28 del mismo capítulo 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y podemos ver una vez más cómo lo que hace o cómo está incluido el amor de Dios en el tema de favorecernos a nosotros. Y esto nos lleva a una reflexión, nos lleva a pensar en este tiempo. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hoy como iglesias, como congregaciones, estamos separados. No nos podemos reunir. Pero la palabra del Señor nos dice, la unidad es importante y eventualmente un día la tendremos. Pero hoy es importante valorar, meditar, entender lo que la palabra del Señor está hablando. Entender que todas estas ideas que habla Dios en su palabra, que todas las cosas que está hablando el Señor en su palabra en este tiempo, cuando Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligros, o espadas. Cuando Dios está hablando de todas esas figuras, todas estas ideas, nos llevan a una sola cosa. Nos llevan a entender la importancia de lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Muchas de estas personas conocían de la misericordia del Dios Todopoderoso, conocían de la provisión de Dios, de la protección de Dios, pero lo que no habían experimentado era ese amor de Dios a través del que resucitó, a través del que murió y que resucitó, que era Cristo el Señor. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Cuál es esa seguridad que nosotros tenemos hoy en este día? Porque es importante pensar en eso, es importante hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la seguridad que tengo hoy en mi vida? Porque ciertamente nosotros podemos pensar y podemos decir, ¿sabes qué? Algo va a pasar y las cosas van a cambiar. Y quizás sí. Yo también lo creo que las cosas van a cambiar. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a pensar y a guardar y a valorar y a atesorar el amor de Dios que es a través de Cristo Jesús? Es necesario abrazar esa verdad. Es necesario conocer la verdad, conocer por cuáles son las razones que nosotros nos sentimos seguros en este tiempo. Es importante pensar, ¿cuál es tu seguridad? ¿Cuáles son esos argumentos en los cuales puedes afianzar tu seguridad en este tiempo? El apóstol Pablo dijo, yo estoy seguro, dice el Señor, de que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es bueno pensar en eso. Es bueno pensar que tenemos que abrazar esa verdad de la seguridad, porque ¿sabes qué? Abrazar esa verdad de que estamos seguros en Cristo Jesús, ¿sabes qué te va a dar? Te va a dar esperanza. Te va a dar esa esperanza que necesitas cada día. Cada día al levantarte. Cada día que te levantas puedes tener esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabes qué te da también el abrazar esa verdad? Te va a dar fortaleza para resistir en los tiempos de tempestad y en los tiempos de angustia. Te va a dar esa fortaleza que necesitas cada día.
Reconocer y abrazar la verdad te va a dar ese control sobre el dolor, sobre la angustia, sobre tus emociones. Dios te va a dar ese control que tú necesitas. Abrazar esa verdad también te va a dar el poder para vencer todo lo que venga a tu vida. Dios te va a dar ese poder a través de abrazar esa verdad. Dios también te va a dar firmeza. Te va a dar la firmeza del Señor para que no te rindas en los momentos difíciles. Y sabes que Dios también te va a dar esa seguridad para que vivas la vida que solamente se puede vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto estoy terminando en este tema de esta mañana. Quiero decirte por última vez o algo que puedes hacer. Conoce por qué razón tú te sientes seguro. Muchas de las cosas que hoy atormentan tu vida son simplemente ideas. Pero piensa en lo que realmente es Dios. Cómo Dios te puede guardar. Las cosas que van a venir, Pero una cosa sí es cierto. Dios puede hacerte fuerte para que tú puedas salir adelante a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier turbulencia. Dios tiene el control. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios te dará siempre una salida. Dios te hará fuerte en los momentos de crisis. Permíteme hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, en esta mañana, Padre, por su palabra, Señor, que es viva, Señor. Padre Celestial, para que esta palabra, Señor, la vivamos, Señor, y la llevemos en nuestro corazón, Padre Celestial, cada día. Y que podamos decir, Señor, como el apóstol Pablo, yo estoy seguro de muchas cosas. Y que esa seguridad, Padre Santo, nos ayude, Señor, a estar fuertes, Señor, a levantarnos, Señor, cada día, Señor, con ánimo, Señor, a levantarnos cada día, Señor, y hacer cosas nuevas, Padre, y enfrentar, Señor, la situación, Señor, creyendo, Padre Celestial, que usted, Señor, hará algo, porque dice su palabra que usted está a nuestro favor en todo momento, Señor. Padre, en sus manos, Señor, ponemos, Señor, a toda, Señor, esa congregación, Señor, a toda, Señor, ese pueblo suyo, Señor, que cree, Señor, en sus promesas, Señor. Padre, aquel que espera cada día, Señor, sus promesas, Padre. Aquel que vive, Señor, realizadas sus promesas, Padre, cada día en su vida, Señor. Aquel al que usted sustenta, al que usted le provee, Señor. Al que usted libra, Señor, de todo mal, Señor, cada mañana, Padre. Y, Señor, sobre todo, como dice su palabra, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y acción de gracias. Padre, que usemos el tiempo, Señor, no para lamentarnos, Señor, ni para atemorizarnos, Señor, sino para que nuestras peticiones, dice su palabra, sean conocidas delante de su presencia. Gracias, Padre Celestial, porque es en el nombre de Jesús que le damos gracias por sus promesas, por su verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios te bendiga.